Buena tarde, doctor Peñuela. En la maestría de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Metropolitana del Ecuador, en el módulo de litigación constitucional paralelo A, somos el grupo número 4, integrados para la presente simulación de audiencias en calidad de abogados, los doctores Raúl Araque y Richard Buenaño. Como testigos, los doctores Pepe Granda y la doctora Ana Intriago, y juez quien le habla, Ladis Hacha. A continuación, iniciamos con el caso práctico. El presente ejercicio versa sobre un proceso de declaratoria de unión de hecho post-mortem propuesto por la señora Jimena Rojas, quien plantea su demanda al indicar que vivió con el señor Yoder Zambrano por el espacio de 6 años antes de su muerte, citándose consecuentemente a los hijos del difunto quienes se han opuesto al manifestar que su padre vivía solo en un departamento en el centro de la ciudad de Quito y no le conocieron pareja después del divorcio. La señora Jimena Rojas ha anunciado al testigo señor Pepe Granda, que es el dueño de la tienda del barrio donde se encuentra la casa de la señora Jimena Rojas, en la que señala vivió con el señor Yoder Zambrano. Por su parte, los hijos de Yoder Zambrano, los señores Walter y Vicente Zambrano, han manifestado que la señora Ana Intriago fue compañera de trabajo y de su padre difunto, y con quien tenía una gran amistad. En primer lugar, vamos a realizar el interrogatorio y contrainterrogatorio al señor Pepe Granda, que será preguntado por el doctor Araque por ser el testigo de la actora. Y en segundo lugar, se realizará el interrogatorio y el contrainterrogatorio a la señora Ana Intriago por ser parte del doctor Richard Buenaño al ser testigos de los demandados. Con este antecedente iniciamos. Por favor, el señor Pepe Granda. Aquí estoy, señora jueza. Señor, señor testigo Pepe Granda, de conformidad con el artículo 178 del COGEP, le voy a tomar juramento de decir la verdad y voy a realizarle algunas preguntas. Después va a ser preguntado por el doctor Raúl Araque. Si en algún momento usted oye, por favor, la palabra objeción, no vaya a contestar y espere que yo lo autorice. ¿Jura usted, por su honor, decir la verdad a cuanto se le pregunte en esta diligencia? Sí, juro, señora jueza. El juramento que usted ha rendido le obliga a decir la verdad a cuanto se le pregunte en esta audiencia. Si miente, se enfrenta a un proceso penal y a las sanciones por el delito de perjurio. ¿Usted ha entendido? Sí, señora jueza. Listo, señor Pepe. Manifiesta a esta judicatura sus nombres y apellidos completos, la dirección de su domicilio, edad, estado civil, dirección domiciliaria, nacionalidad, profesión u ocupación. Mis nombres son Pepe Alonso Grande Herrera. Soy ecuatoriano, tengo 50 años de edad. Me encuentro domiciliado en el barrio Carcelén Alto, calle Leonidas Plaza y Canelos número 45 de esta ciudad de Quito. En ese lugar tengo una tienda. Ok. Una vez obtenida la información sobre los generales de ley, proceda a preguntar a su testigo, doctor Raúl Araque. Bien, señora jueza, muy buenos días. Don Pepe, ¿por qué se encuentra en esta audiencia? Me llamaron a declarar porque yo conozco a la señora Jimena Rojas y conocí al señor Yoder Zambrano. Usted dice que conoció al señor Yoder Zambrano. ¿Qué nos puede decir sobre eso? La señora Jimena Rojas era una buena amiga y solían llegar suelen, a mi tienda que tengo en el barrio Carcelén Alto, donde yo vivo. ¿A usted le consta que la señora Jimena Rojas y el señor Yoder Zambrano vivían juntos? Objeción, señora jueza. La pregunta es sugestiva, señora jueza. Solicito que no se admite.
Gracias. Efectivamente es sugestiva porque su pregunta contiene la respuesta. Se acepta la objeción. Reformule, señor abogado, su pregunta o realice otra. Muy bien, señora jueza. Don Pepe Granda, ¿qué opinión tiene usted de la relación del señor Yoder Zambrano y la señora Jimena Rojas? Impugno por esa objeción, señora jueza. Esa pregunta es hipotética. Efectivamente, esa pregunta es hipotética. No se puede solicitar al testigo opiniones. Bien, señora jueza. Don Pepe, ¿hace cuántos años tiene la tienda en el barrio Cárcel en Alto? Hace 10 años. En el tiempo en ese tiempo que usted comenta, eh, ¿qué nos puede decir de sus clientes, de la señora Jimena Rojas y el señor Yoder Zambrano? Impugno esa pregunta es sugestiva y compuesta, señora jueza. Solicito que usted la verifique. Examinada la pregunta, no se está sugiriendo ninguna respuesta negada en cuanto a la primera objeción, pero sí es compuesta porque se pregunta sobre dos hechos, por lo que se acepta la segunda. Doctor Araque, reformule su pregunta o realice otra. Usted ha dicho que conoció al señor Yoder Zambrano. ¿Qué nos puede comentar sobre dicho ciudadano? Bueno, la verdad es que la señora Jimena Zambrano, Jimena Rojas y el señor Yoder Zambrano venían a mi tienda más o menos seguido y los viernes iban los dos, tipo 5 de la tarde, y nos quedábamos conversando con el señor Yoder y él era un buen tipo, le gustaba conversar y hablábamos de política, de deportes y fue muy triste cuando murió y yo fui a su velorio. Usted manifiesta que Yoder Zambrano y la señora Jimena Rojas acudían a su tienda. ¿Nos puede comentar cómo era su comportamiento delante de usted? Bueno, yo los veía como enamorados, él era muy gentil, muy caballero con ella, venían de la mano juntos y tengo una mesita en la parte del patio de la tienda y ellos, donde se sientan los clientes para consumir y ahí se sentaban y yo los observaba que se querían mucho. Cuando usted dice que era una relación de ellos como enamorados, ¿eran pareja? Objeción, señora jueza. La pregunta es evidentemente sugestiva. Así es, conforme dispone el artículo 177, numeral 7 del Código Orgánico General de Procesos, es una pregunta sugestiva que refiere a una información que ya ha sido incorporada a la declaración. Se niega la objeción, conteste, señor testigo. Eh, con su explicación ya se me olvidó la pregunta, señora jueza. ¿Me puede repetir las preguntas, por favor? Que si Por favor, abogado, usted manifiesta que la relación que mantenían ellos en el tiempo que usted manifiesta era una relación de enamorados, eran pareja. Sí, como contesté la pregunta anterior, yo así los apreciaba y en el barrio también así los veíamos que ellos se querían, salían juntos, cogidos de la mano y en el barrio yo y los vecinos pensábamos que inclusive eran casados. ¿Hace cuánto tiempo llegó el señor Yoda Zambrano a ese bar? Hace unos 5 años. ¿Usted sabía dónde vivía el señor Zambrano? Sí, ¿En dónde vivía? en la casa de la señora Jimena Rojas, en el barrio Carcelén Alto, a pocas cuadras de mi domicilio y de mi tienda que tengo. doctor, va a contrainterrogar al testigo. Es mi interrogatorio suficiente, doctor.
Sí, de mi parte sí voy a hacer una contrainterrogatorio, señora juez. Señor testigo Pepe Granda, usted va a contestar algunas preguntas que le va a hacer el doctor Richard Buenaño, defensor de los hijos del señor Joer Zambrano. Se le recuerda que usted sigue teniendo la obligación de decir la verdad y cuando escuche objeción no va a contestar y va a esperar que yo se lo autorice. Bien, prosiga, señor abogado. Señor Pepe Granda, de lo que usted ha expresado en esta audiencia, usted ha dicho que el señor Joder Zambrano vivía con la señora Jimena Rojas. Ante esta afirmación que hace usted, ¿usted fue al domicilio de estas personas donde residían? ¿A usted le consta? Objeción, No, señora. Fundamento su objeción, señor abogado. La pregunta es sugestiva. Conforme dispone el artículo 177, numeral 7 del COGEP, es una pregunta sugestiva que sí es permitida. Se niega la objeción. Conteste, señor testigo. ante su pregunta, yo nunca fui a la casa de ellos. Ellos venían a mi tienda. Ya. En virtud de lo que usted expresa y que usted, dentro de su contestación al interrogatorio, usted claramente ha dicho que los veía juntos al señor Joel Zambrano y a la señora Jimena Rojas. ¿Nos puede expresar con qué frecuencia los veía? Bueno, ellos venían a mi tienda una vez al mes y en el barrio, como ya dije en una respuesta anterior, se los veía cuando se los observaba, caminaban juntos, cogidos de la mano y suponíamos que eran, se los veía como esposos, como que eran casados. Usted en la pregunta anterior que le hizo el abogado Raúl Araque, usted dice que del domicilio de la señora, donde supuestamente vivía, desde su tienda estaba ubicado a varias cuadras. Cuando usted dice varias cuadras, ¿cuántas cuadras usted puede determinar? Yo dije que vivían en el barrio, aproximadamente cerca, pero también dije que yo nunca fui a la casa de ellos. O sea, era en el barrio Cárcel en Alto no es un barrio muy, muy grande. Entonces, exactamente podría ser unas 5 cuadras, Ya, estaríamos hablando de unos 500 metros. sí, aproximadamente. Si en esa distancia residían estos señores, ¿cómo usted podía observar desde su tienda si está a unos 500 metros? ¿Cómo usted puede afirmar eso? Yo no dije que los veía de mi tienda a la casa de ellos, porque es imposible. Yo dije que cuando pasaban por la calle donde tengo la tienda, cogidos de la mano, y se suponía que eran casados. En virtud que usted supone que era casado, quiero reiterarle, porque usted lo afirmó en su contestación a la pregunta. La calle entre la tienda y el lugar donde viven los señores, ¿puede determinar usted cómo se llama? Y yo dije la dirección de las calles de donde yo tengo la tienda. Donde ellos viven, no conozco exactamente, no puedo dar el nombre de la calle Lo que- porque ya dije que está a unos 5 cuadras aproximadamente de la tienda, ¿no? Ya, eso, Desconozco la calle. ya, ya. Entonces eso quiero decir, o sea, ¿era perpendicular a su tienda? ¿Esa calle puede repetir el nombre de la calle? Bueno, de donde yo tengo la tienda Sí, ¿cómo se llama esa calle? es la calle Leonidas Plaza y calle Canelos 45. Ya, y como usted afirma eso, la calle donde está la residencia de esta señora que usted dice, ¿esa calle sabe usted el nombre? Desconozco, ya dije hace un momento que yo no he ido a la casa de ellos. Ya. Pero yo quisiera que usted me diga si la calle o el domicilio donde dice que viven es la calle perpendicular que pasa por su tienda. ¿Es la misma calle?
Ya ha contestado la Supongo pregunta. que es paralela. ¿Me puede repetir? No la escuché. Supongo que es una calle paralela, porque yo tengo y la tienda y vivo en la avenida principal del barrio Carcel en Alto. Gracias, señora jueza, no más preguntas. Ok, muchas gracias, doctor Pepe Granda. Puede salir de Gracias. la sala sub. Por favor, la siguiente testigo. Por favor, doctor Richard Buenaño, si se conecta, si puede ver la comparecencia de su testigo. Se le fue el Regáleme, internet, dice. señora jueza, estaba conectada a la plataforma. Voy a pedir a ver si se puede integrar. Regáleme un minuto, por favor. Adelante. Buenos Señora días. Ana Intriago, de conformidad con el artículo 178 del COGEP, le voy a tomar juramento de decir la verdad y voy a realizarle algunas preguntas. Después va a ser preguntada por el doctor Richard Buenaño. Si en algún momento usted escucha la palabra objeción, por favor no conteste y espere que yo se lo autorice para hacerlo. ¿Jura usted, por su honor, decir la verdad a cuanto se le pregunte en esta diligencia? Sí, juro. El juramento que usted ha rendido le obliga a decir la verdad a cuanto se le pregunte en esta diligencia. Si no lo hace, usted se enfrenta a un proceso penal y a las sanciones por el delito de perjurio. ¿Usted ha entendido? Sí, señora jueza. Manifiesta esta autoridad sus nombres y apellidos completa, dirección de su domicilio, edad, estado civil, dirección domiciliaria, nacionalidad, profesión u ocupación, por favor. Me llamo Ana Intriago, tengo 50 años, soy casada, vivo en la calle Guayaquil y Benalcázar, en el centro de Quito. Soy contadora y trabajo en el diario El Comercio. Una vez obtenida la información sobre las generales de ley, proceda por favor, doctor Buenaño, a preguntar a su testigo. Gracias, señora jueza. Señora Anintriago, ¿sabe usted por qué se encuentra hoy en esta plataforma telemática declarando? Sí, he venido a declarar porque fui compañera de mi gran amigo Yoder Zambrano, pues que en la gloria esté. Mi marido y yo lo apreciábamos muchísimo. Objeción, señora jueza. Eh, Fundamento de su objeción, abogado. Señora las jueza, solo expresiones. la testigo ya respondió, solo eso quiero hacerle constar. La testigo ya respondió. Sería improcedente que se pueda imponer una pregunta que ya respondió la testigo. Solicito que se continúe. Señora jueza, en todo caso, no considero propio que se utilice expresiones religiosas en un acto jurídico, toda vez que estamos en un estado laico. Claro, efectivamente la declarante ha contestado respecto de cuál es el motivo por el cual se encuentra hoy en esta judicatura rindiendo la declaración. La aseveración que hace respecto a la pregunta no es una información adicional a la solicitada. En cuanto a lo segundo expuesto, este es un país, en este país existe respeto a la libertad de culto y la testigo no está imponiendo su creencia. Continúe con el interrogatorio, doctor Benaño. Gracias, señora jueza. Señora Nintriago, usted dice que conoce al señor Yoder Zambrano. ¿Nos puede usted determinar bajo qué circunstancias lo conoció? Bueno, efectivamente yo conocí a Yoder Zambrano. Yo trabajo en el diario El Comercio desde hace pues unos 30 años en el departamento de contabilidad. Recuerdo que yo estaba en la empresa ya unos 5 años cuando llegó Yoder Zambrano. Yoder llegó a la empresa con el cargo de chofer. Hicimos una muy buena amistad, nos veíamos a menudo porque yo era la persona que autorizaba los viáticos y como él era chofer, salía de la ciudad y cobraba ese rubro, pues de allí nos hicimos bastante amigos. Señora Nintriago, en virtud de lo que usted relata de esa amistad, de ese vínculo que tienen dentro del trabajo y que conjuntamente lo realizan con usted, ¿nos puede expresar cómo se manifestaba este tipo de amistad? ¿Cómo era el señor Yoder Zambrano? Bueno, no solo era amigo mío, ¿no? Sino también de mi esposo. Muchas veces fue a mi casa a celebrar cumpleaños de la familia. Yo recuerdo que cuando se hacía el campeonato de fútbol de la empresa, a mi marido lo incluían en el grupo de Yoder para jugar los partidos. Ellos se llevaban mucho también.
Muchas gracias. Señora Ana Intriago, coméntenos, ¿usted conoce o conoció a la señora Jimena Rojas? Objeción, señora jueza. Fundamente su objeción, señor abogado. La pregunta es sugestiva. Efectivamente es sugestiva porque esa pregunta contiene la respuesta. ¿Se acepta la objeción? Por favor, abogado, reformule la pregunta o bien realice otra. Gracias, señora jueza. Voy a reformularla. Señora Ana Intriago, usted hizo referencia a esa buena amistad que tiene con el señor Yoder Zambrano. Y esa amistad se extendía a la vida familiar. ¿Qué nos puede usted contar de la vida del señor Yoder Zambrano? Bueno, a ver, yo conocí a su primera mujer, a su primera esposa. Ella era muy buena persona. A mi marido y a mí nos dio pena cuando se separaron y se divorciaron. También conocí a los muchachos, a los chicos, bueno, ya son hombres, ¿no? Walter y Vicente Zambrano. Él fue buen padre, siempre preocupado por los muchachos, por sus necesidades y sus problemas. Era muy buen hombre. Gracias, señora Ana Intriago. La siguiente pregunta. Entonces, en base a lo que usted afirma, que conoció la vida familiar del señor Yoder Zambrano y a su primera cónyuge, así como sus hijos, ¿sabe usted qué sucedió después del divorcio del señor Yoder Zambrano? Sí, cuando Yoder se divorció, él se fue a vivir solo a un departamento en Quito, pues en realidad era un mini departamento, a pocas cuadras de mi casa. Gracias. En virtud que usted vivía cerca de la casa del señor Yoder Zambrano, ¿puede usted describir cómo era el lugar donde él habitaba? Sí, por supuesto. A ver, era un mini departamento, o sea, chiquito, ¿no? Pero tenía todo, era muy cómodo, porque lo bueno era que tenía una cocina grande y un pequeño patio, ya que estaba en la planta baja de ese edificio. Señora Nintriago, en virtud que usted dice que conoció el lugar y como nos ha descrito este momento, ¿puede precisar en exactitud la dirección del lugar donde habitaba el señor Yoder Zambrano? Claro. El mini departamento queda en la calle Benalcázar y Mejía, en la planta baja, unas pocas cuadras de mi casa. Gracias. ¿Usted puede determinar con quién vivía el señor en ese mini departamento, el señor Yoder Zambrano? Bueno, a ver, Yoder vivía solo. Él sí tenía, lo único que con quien vivía era con una mascota. Siempre, después del divorcio, él siempre vivió solo. Él decía que para casarse una sola vez. Usted ha hecho referencia a que él vivía con una mascota. ¿Qué tipo de mascota era? ¿Puede describir a qué se refiere con mascota? Descríbalo, por favor. A ver, la mascota era un gato negro que se llama Michifus. Nosotros se lo regalamos desde tierno porque nuestra gata tuvo varias crías. En virtud de esa amistad que tiene usted con el señor Yoder, que tuvo, perdón, ¿usted le puede decir a la jueza o a informar a esta audiencia si el señor tenía algún tipo de relación sentimental, había otra persona, alguna pareja, alguien que lo vinculaba a él sentimentalmente de forma Mm, perenne? Bueno, a ver, yo la verdad nunca me comentó nada, nunca le vimos con nadie. Pues no sé, tal vez algunas novias pasajeras, pero así, algo formal que yo haya sabido, no. ¿Usted nos puede comentar qué sucedió el 1 de julio del año 2024? Bueno, ay, verá, ese día Yoder salía de viaje transportando a unos periodistas del diario El Comercio. Lamentablemente, ellos fueron asaltados y pues sí, los mataron a todos. El cuerpo de él y de los demás compañeros fueron encontrados 2 días después. En virtud de que usted hace referencia de ese día, ¿usted nos puede comentar algo especial? ¿Qué sucedió algo más en ese día 1 de julio de 2024 que usted ha hecho referencia a esta situación del fallecimiento del señor? ¿Sabe algo usted que nos puede detallar más? ¿Qué ocurrió? Sí, sí. Verá, cuando Yoder salía de viaje por muchos días, me encargaba el cuidado de su departamento.
Y bueno, eso era por las plantas, por el gato. Y ese día recuerdo que antes de irse me dijo, Anita, ahí te dejo las llaves. Dale de comer a Michifus. Por favor, cómprale la comida porque se le está acabando y yo no alcancé a comprar. Después te repongo. Ah, y veme la plantita de geranio que se está secando. No te olvides de limpiarle el arenero al Michifus, ya sabes cómo es ese gato. Y verdad que el gato es medio tremendo. Mil disculpas, me dijo. Te traeré un recuerdito del viaje para que lo disfrutes en familia. En virtud de lo que te expresa, que el señor salió de viaje, ¿él le comentó, le expresó algo en relación al tiempo que iba a durar este viaje del señor Joder Zambrano? Bueno, a ver, los viajes obviamente los determina la empresa, ¿no? Pues unos 8 días habían dicho los jefes y por eso estaban calculados los viáticos para ese tiempo, ¿no? Usted no, en la respuesta anterior, no ha hecho referencia a que usted cuidaba al gato, le regaba las plantas. Ese tipo de actividad o de favor que hacía, no sé cómo nos puede decir usted, ¿con qué frecuencia ocurría? Bueno, como dije, nosotros éramos muy cercanos a Yoder, mi esposo y yo. Y entonces cuando Yoder se iba por más de un día, siempre me encargaba. Obviamente porque, claro, yo soy su vecina, amiga, compañera de trabajo y también persona de confianza, ¿no? Porque pues él confiaba mucho en mí, me daba las llaves de su mini departamento para que se lo mantuviera pues al día y en orden, ¿no? Después del fallecimiento del señor Jorge Zambrano, ¿puede usted pensar qué sucedió días posterior a la muerte del señor Jorge? A ver, en el velorio estuvo una señora que yo nunca la había visto. Él estaba llorando y diciendo que había sido la mujer de Yoder Zambrano. Mi marido y yo, pues, la verdad, solo saludamos con los muchachos, hijos de Yoder, que le conocemos de toda la vida. Les dimos el pésame, estuvimos en el sepelio y luego nos retiramos a nuestra casa. Luego vinieron los muchachos a pedirme las llaves para recoger cosas de su papá, porque ya iban a entregar el departamento. Y claro, yo les pedí a mi chifús porque el animalito no se va a acostumbrar con personas desconocidas. ¿Conoce usted si había otras personas que fueron eh, a requerir las prendas del señor, aparte de los hijos? ¿Conoce usted como vecina del señor que alguna persona, alguna mujer, alguna señora fue a solicitar alguna prenda del señor Yodel Zambrano? No, porque después del velorio en la tarde fueron los muchachos a decirme, bueno, Anita, nosotros sabíamos que mi papá le dejaba las llaves a usted, incluso nos dijo que, alguna vez nos dijo que por alguna emergencia, alguna cosa, acudiéramos a usted porque usted seguramente iba a tener las llaves. Yo se los entregué y eso es todo. La verdad es que a nosotros, a mi esposo y a mí, nos dolió mucho la muerte de Yoder, así peor como fue, ¿no? Pero pues, como le dije, ya dije yo, nunca lo vimos con nadie, nunca supimos de nada y bueno, pues yo me habría dado cuenta si hubiera alguien porque hubiera dejado, no sé, alguna cosa en el departamento, digo yo, ¿no? Señora Nintriago, ¿podría usted indicar desde cuándo conoce usted al señor Yodel Zambrano? ¿Puede ser más precisa? Bueno, a ver, yo le dije que pues entré a la empresa pues hace 30 años, ¿no? Esto fue obviamente en 1996, ¿no? Y Yoder, pues más o menos habrá llegado unos 5 años después que yo, ¿no? Más o menos, o sea, no me puedo acordar porque no soy de talento humano, sino de contabilidad, pero yo recuerdo que yo ya había cumplido los 5 años en la empresa cuando él entró, ¿no? Y por qué me acuerdo, porque él fue un día a presentarse y ahí le conocí. Señora Nintriago, ¿cómo evolucionó su relación con él a lo largo del tiempo? ¿Podría usted ser más amplia en ese aspecto? Bueno, a ver, como yo le dije, pues un día Yoder llegó
a la oficina y se presentó, me dijo, yo soy Yoder Zambrano, soy de Manabí, soy de la costa y entonces vine a trabajar acá de chofer y me dijeron que voy a hacer salidas, ¿no? Salidas de campo, así le llamaban ellos cuando salían de la ciudad, él llevando a los señores periodistas. Y por lo tanto me dijeron que venga a coordinar los viáticos con usted, ¿no? Claro, los viáticos son no solamente la gasolina, ¿no? Sino que si se quedan por muchos días, también se les da pues un estipendio para que puedan pues alojarse y pagar la comida, ¿no? Entonces, bueno, así inició. Realmente, pues, como Yoder era muy responsable, muy bueno en su trabajo, pues los jefes le empezaron a encargar más y más viajes, ¿no? Entonces él venía a menudo. Ya después hicimos una muy buena amistad. En una fiesta de las de la empresa, pues estaba mi esposo y le presenté a Yoder, se cayeron los dos muy bien y bueno, conversaban muchísimo. Después, bueno, pues habían sido hinchas del mismo equipo de fútbol y solían jugar fútbol y cuando hacían campeonatos en la empresa, pues a mi esposo, pese a no ser empleado de la empresa, pues lo incluían en el equipo y jugaban. Como le dije, fue una relación muy, muy cercana, ¿no? Y al principio, claro, yo deriva con su esposa, ¿no? Y sus niños, que eran chiquitos en aquella época, imagínense. Entonces, claro, se construyó una amistad muy, muy grande, ¿no? Digamos, de mucha confianza. Él iba a menudo a mi casa, por ejemplo, cuando celebraba yo mi cumpleaños, cuando celebrábamos el cumpleaños de mi esposo, cuando hacíamos por alguna ocasión, hacía alguna reunión, cocinábamos algo especial, él era siempre nuestro invitado. Esa era, ¿no?, la relación que tuvimos con Yoder. Ya, ¿podría usted expresar eh, o describir cuál era la frecuencia con la que se veían? ¿Con qué frecuencia? Bueno, pues trabajábamos en la empresa y él, pues de mañana siempre pasaba saludando, ¿no? Porque él era una persona muy cordial, él pasaba saludando a todos, ¿no? Pues y me decía, Anita, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Y ya, o sea, así era, ¿no? Claro, cuando tenía viaje, allí sí pasaba más tiempo. ¿Por qué? Porque es que esto de los viáticos hay que coordinarlos y recuerdo también que iba mucho al departamento de contabilidad donde yo trabajo cuando había que hacer, claro, los arreglos del carro, ¿no? Porque, bueno, pues ese trabaja esto con facturas, entiendo yo. Yo no era la encargada de eso, pero entiendo que se trabaja de esa forma. Ya. Usted expresó en anteriores preguntas que usted conocía el lugar donde vivía el señor Yoder Zambrano. ¿Puede expresar usted en qué ocasiones acudió a ese domicilio? A ver, ¿cuántas serían? Pues serían unas 7, 8, más o menos. Lo que sucede es que, a ver, Yoder me encargaba a mí el departamento o el cuidado del departamento. A eso se refiere usted, ¿verdad? O sea, cuando me dejaba las llaves a mí. Correcto. De eso, sí, allá, Sí. bueno, ya. Verá, él me encargaba las llaves cuando se iba de viaje largo y de viaje largo era pues más de más de 8 días, ¿no? Eso era un viaje largo para él. Yo recuerdo que en alguna ocasión, a ver, antes me dejaba a mi chifús, pero el problema con mi chifús es que yo sí, la verdad es que tengo una casa grande, yo tengo otras mascotas y a veces se peleaba y entonces, por eso al principio él me dejaba al gato, ¿no? Cuando se iba, siempre, pero pues teníamos varios problemas, incluso pues yo tengo, en mi casa viven mis hijos, y bueno, tengo perritos y mi chifú se peleaba, una vez se salió. Entonces, ante esos problemas, él dijo, mira, mira, Anita, discúlpame, me dice, abuso de tu bondad, te puedo encargar las llaves para que tú vayas más bien al departamento a vérmelo a mi chifús y de una vez que me cheques las plantas.
Entonces, por la gran amistad que había, pues yo le dije que sí, realmente estaba a poquitas cuadras de mi casa. Entonces, imagínense, vivimos los dos, pues vivíamos los dos, perdón, en la misma Benalcázar. Entonces, él estaba un poquito más arriba que yo. Y claro, pues como yo llegaba del trabajo así medio tardecito, me acompañaba mi esposo al mini departamento a dejar todo en orden. Ya. Usted afirma que ha ido al lugar, conoce. ¿Cómo usted puede describir la parte externa de ese lugar donde vivía el señor? Descríbalo externamente, ¿cómo era? Bueno, era un edificio, ¿no? De los edificios que hay en el centro, pues usted sabe que pues no son tan nuevos, pero sí, lo bueno que tienen es que al ser construcciones antiguas, pues los mini departamentos son amplios, ¿no? Tenía en el edificio, el mini departamento quedaba hacia el fondo del edificio, ¿no? Entonces, pues, usted entraba y ahí estaba, pues tenía una sala, comedor, ¿no? Al fondo, pues estaba una habitación con baño, había un baño de visitas también, y tenía la cocina, y atrás de la cocina tenía un pequeño patio. En ese patio tenía plantitas. Ya. Usted ha hecho una descripción tanto externa como interna. ¿Nos puede expresar qué objetos personales pudo identificar dentro del domicilio del señor Jodel Zambrano? Bueno, tenía lo que era normal en una casa, ¿no? O sea, yo la verdad es que obviamente yo entraba y limpiaba, ¿no? Pues limpiaba cuando eran muchos días, ¿no? Porque usted sabe, el polvo entra y, bueno, pues las casas se ponen feas, ¿no? Y además, al Michifú le gustaba dormir en la cama de Yoder, eso sí. Entonces él sí me advertía, dice, mira, déjale abierta la puerta de mi cuarto al Michi porque el Michi duerme conmigo. Y entonces se vaya a sentir mal, se vaya a querer escapar. Entonces, pues le deja abierta la puerta del cuarto y pues el Michi dormía allí, me imagino, ¿no? Porque después, en otros días, yo iba incluso, pues, eh, le sacudía el edredón y todo por los pelos del gatito, ¿no? Entonces, eso, pues, eso era, ¿no? Y pues, ¿qué más hacía yo? Limpiaba el arenero. Usted sabe que los animalitos todos los días los gatos hay que limpiarles todo el día el arenero, porque si no después ya no lo usan, ¿no? Y la casa se vuelve, además coge un olor, un feo olor. Ya. Quisiera que me precise. La pregunta está enfocada en qué objetos personales pudo identificar dentro del domicilio. ¿Alguna foto familiar, algún recuerdo especial que le haya comentado? ¿Qué nos puede decir algo personal del señor? Como dice Ah, que usted estaba ahí. Eh, ¿Le puede ya, ya, identificar? ya. la jueza ¿Fundamenta su objeción? está sugiriendo respuestas. Del análisis de la pregunta no se advierte de que esté sugiriendo respuestas. Por favor, continúe con la respuesta, señora Ana Intriago. Eh, a ver, bueno, pues habían fotos de los chicos, de lo que me acuerdo, ¿no? De los chicos cuando eran niños y ya después cuando se graduaron del colegio y uno de ellos pues estaba ya en la universidad, me acuerdo. Esas fotos, me acuerdo yo, había también otras fotos que era de nosotros, o sea, de todo el grupo empresarial, pues de las fiestas de Navidad, de las fiestas del Día del Padre, así esa clase de cosas, ¿no? Eso es lo que yo pude ver. Ah, también, claro, perdón, tenía también un trofeo de cuando ganaron el campeonato de fútbol, ¿no? Eso también hay. Había una también del campeonato de 40 que había ganado siendo pareja con mi esposo. Gracias. De su percepción directa, ¿usted puede decir a quién pertenecían estos objetos personales? Pues de Yoder, porque eran las fotos de sus hijos y pues los premios del campeonato era en algo que él había participado de él. Cuando usted estuvo en el domicilio, ¿a quiénes vio usted en ese domicilio cuando los visitaba usted? ¿Quiénes estaban ahí cuando usted visitaba? A ver,
cuando yo iba no había nadie porque yo tenía las llaves. Entonces yo abría y obviamente mi chifús, él era el que estaba. Pero de allí, persona no, 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 porque ni los hijos tenían las llaves, yo tenía las llaves. En virtud de lo que usted afirma, ¿usted en alguna ocasión encontró pertenencias de otra persona dentro del domicilio del señor Yoder Zambrano? No, no, ¿Algún la vestido, verdad, algo de mujer, alguien encontró algo distinto a las pertenencias del señor Yoder? mm, no. ¿Podría indicar entonces si el señor Yoder vivía acompañado o solo, de acuerdo a lo que usted observó? A ver, de acuerdo a lo que yo le dije, en ese mi departamento que yo hubiera sabido, vivía él solo. ¿Y por qué vivía solo? Porque no había nadie allí. O sea, el Michifus, vivía con Michifus. ¿Quién tenía acceso al domicilio del señor Yoder Zambrano? ¿Sabe usted? No sabría decirle, o sea, él me imagino, y yo cuando tenía las llaves. ¿Conoció usted a la señora Jimena Rojas en el domicilio del señor? ¿Alguna vez la vio a la señora? Eh, no, ¿En qué circunstancia usted tuvo conocimiento de esta señora Jimena Rojas? ¿Cuándo se enteró usted de que existía esta señora Jimena Rojas? pues en el velorio. En el velorio, o sea, nosotros llegamos con mi esposo, ¿no? Llegamos con mi esposo y también con mis hijos, porque son más o menos contemporáneos con los hijos de Yoder. Entonces, llegamos y pues le dimos el pésame y nos dimos cuenta que usted sabe que al frente, pues en los velorios se colocan los deudos, ¿no? Pues así es. Y resulta que en un lado estaban los hijos de Yoder y del otro había una señora que lloraba y decía y se lamentaba. Yo decía, ¿quién será, no? Total que, pues, usted sabe que en los velorios no es un lugar para andar haciendo comentarios, ni, o sea, fuera de lugar, ¿no? Entonces, con mi esposo fuimos donde los chicos y les dimos nuestro pésame, les dimos un abrazo, estaban ellos muy tristes y pues nos sentamos atrás. Cuando estuvimos atrás es que nos enteramos que había gente que cuchicheaba, ¿no? Gente de la oficina, pues nos sentamos con la gente de la oficina. Y entonces, pues una de ellas decía, pero mira, ¿y esa señora, quién será? Entonces otra decía, dice, Es una tal Jimena Rojas. Eso es todo lo que le puedo decir. Ya, ¿en alguna ocasión usted la vio en el domicilio del señor Yoder Zambrano a la señora Jimena Rojas? Mm, no, 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 nunca. ¿Usted pudo observar si había alguna convivencia entre el señor Yoder Zambrano y la señora Jimena Rojas? Jamás, ya le dije que él vivía solo, con el Michifus. ¿Durante cuánto tiempo usted mantuvo contacto con el señor Yoder Zambrano? Bueno, pues a ver, nosotros éramos amigos, compañeros de trabajo, por lo tanto nos veíamos pues de lunes a viernes todos los días. De allí, pues ocasionalmente, pues él iba a sí mismo a verlo a mi esposo para ir a jugar fútbol, ¿no? A veces lo invitábamos nosotros cuando teníamos algún festejo familiar, porque él era muy cercano, pues esa era la frecuencia con la cual nos veíamos. ¿El señor Yoder Zambrano le comentaba sobre su vida personal? ¿Alguna vez le comentó? Algunas cosas, más de los chicos cuando tenía alguna preocupación o a veces cuando venía a pedir anticipos de sueldo, me decía, mira, Anita, habla con el jefe que uno de los muchachos necesita para la inscripción de la universidad, entonces, claro, pedía anticipo de sueldo, así esa clase de cosas, ¿no?
pero pues así, pues no sabría decirle, nuestra relación era de amistad, sí, pero pues así comentarme cosas así muy íntimas, como que no. Ya. Y en base a esa amistad que usted dice, ¿él alguna vez le mencionó que mantenía alguna relación con una pareja estable? ¿Algo le mencionó? No, no, para nada. Ya. ¿O usted observó alguna existencia de una relación sentimental permanente en la vida del señor? ¿O usted nos puede decir algo sobre eso? A ver, verá. En la empresa se hace siempre una fiesta, varias fiestas, ¿no? Hay una fiesta que se llama la fiesta de la familia. Entonces, a la fiesta de la familia, pues va el empleado con su familia o con su gente cercana. Por ejemplo, mis compañeros, mis compañeros jovencitos, por ejemplo, van con las novias, por ejemplo, ¿no? Yo, lógicamente, voy con mi esposo, con mis hijos. Yo deriva siempre solo con sus hijos. Usted pensó que el señor Joe Zambrano se divorció. ¿Cómo fue su situación personal después del divorcio? Bueno, a ver, Juder, eh, después del divorcio estaba así como triste, ¿no? Porque a pesar de que el divorcio de ellos ciertamente no fue a las peleas, no fue de mutuo consentimiento, según me dijo Yoder, se pusieron de acuerdo, nunca tuvieron ningún problema con la exmujer, pero igual estaba triste, ¿no? Eso sí, alguna vez me comentó Anita, cuide su matrimonio, uno piensa que cuando se casa, que es para toda la vida, y pues las cosas no resultan a veces como uno las planea, ¿no? Eso sí fue una confidencia que me hizo alguna vez. Ya. ¿Tuvo usted conocimiento de la relación del señor Joe Zambrano con sus hijos? Sí, cómo no, cómo no. Cuando eran chiquitos, pues Yoder siempre los llevaba, eran incluso, muchas veces, bueno, pues en la empresa usted sabe que eh, le permitían a él que los niños estuvieran allí, a veces como era chofer, pues no, y realmente pasaba más en que el patio, pasaban los muchachos allí. Después, cuando eran chicos, íbamos a los cumpleaños, pues mis hijos eran más o menos contemporáneos, ¿no? Igual, de vuelta, cuando yo les celebraba cumpleaños a mis hijos, fiestas familiares, iban también a mi casa. Nosotros estuvimos con mi esposo y yo estuvimos en la fiesta de graduación del bachillerato de los dos hijos. ¿Dónde usted se encontraba cuando tuvo conocimiento del fallecimiento del señor Joe Zambrano? Ay, nosotros estábamos en la oficina. Fue terrible. Llegó, me acuerdo, uno de los, una de la gente ahí de la gerencia. Vino una de las secretarias y también un director a decirnos, ¿saben qué? Ya los encontraron, porque estaban perdidos, ¿no? O sea, ellos se fueron a ese viaje con los periodistas, ¿no? Y yo no sé muy bien cómo era. Yo entiendo que iban a entrevistar a una persona peligrosa, eso es lo que yo sé, ¿no? Y que resulta que había sido una emboscada, pues nada, los mataron. Y entonces, ellos estaban perdidos, o sea, pensaron que había sido un secuestro, que había que dar dinero y eso. Y todos estábamos preocupados realmente, ¿no? Decíamos, puchica, habrá que recoger dinero. Estábamos pensando en hacer alguna actividad para recoger dinero, para pagar el rescate, si fuera del caso, ¿no? Pero resulta que había sido pues algo peor, ¿no? Y no sé decirle, hay mucha gente que dice que no, que fueron asaltados, no sé decirle a ciencia cierta, pero el hecho sí es que eh, pues a los 2 días de salir ellos de viaje aparecieron muertos, eso sí. Ya. Gracias. Usted expresó que asistió al velorio del señor Joe Zambrano. ¿Usted en ese velorio pudo identificar qué personas se identificaron como cercanas al señor Joe en ese momento? Claro, estaban los hijos adelante, estaban los hijos de Yoder,
estaba también la ex mujer, estaba también, entiendo que los hermanos de Yoder, de un lado, pues estaban juntos, y del otro lado estaba esta señora que usted me dice que es esta señora que, pues, que se llama Jimena Rojas, ¿no? Gracias, señora jueza. No más preguntas. Señora Ana Intriago, a manera de aclaración, ¿me puede indicar cuánto tiempo usted estuvo a cargo del cuidado del departamento del señor Yoder? Bueno, en esta última vez, pues apenas unos 2 días, porque obviamente pues él se fue y a los 2 días apareció ya, bueno, pues que le habían quitado la vida, ¿no? Antes de eso, pues a ver, en ese año, claro, estuve como 15 días encargada porque ellos habían salido a Guayaquil, ¿verdad? Asimismo, a hacer una entrevista importante y entonces él se había ido. En esa ocasión habrá sido, pues, no sé, unos 5 meses, 6 meses antes de que ocurriera esto. Antes de eso, también porque Yoder se fue de vacaciones. En cambio, él se fue de vacaciones, me dice, mira, me voy a la playa, asimismo, te ruego, te encargo el departamento y pues también se había ido. De allí, en otras ocasiones, no me acuerdo exactamente las fechas, pero pues era pues, entre 8 o a veces 5 días, así, dependiendo del viaje. Muchas gracias, señora Ana. Señora testigo Ana Intriago, usted ahora va a contestar algunas preguntas que le va a hacer el doctor Raúl Araque, defensor de la señora Jimena Rojas. Se le recuerda que usted sigue teniendo la obligación de decir la verdad y por favor, cuando escuche objeción, no va a contestar y va a esperar que yo se lo autorice. Continúe, señor abogado. Bien, doña Ana Intriago, usted ha dicho que conoce a los hijos del señor Yoder Zambrano y a la ex mujer. ¿Es usted amiga íntima de ellos? Impugno la pregunta, señora jueza. Fundamenta su objeción, Está, señor abogado. está coaccionando a la testigo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, numeral 8 del COGEP, efectivamente es una pregunta en la que se pretende coaccionar al testigo. Reformule su pregunta, señor abogado. Señora Ana, ¿cómo ha sido su relación con los hijos de Yoder Zambrano? Bueno, normal diría yo. Los he visto crecer. Los chicos fueron muy apegados a su papá. ¿Y su relación con la ex esposa del señor Yoder? Bueno, a ver, nos llevábamos, pero cuando él estaba casado con ella. Cuando se divorció, pues la verdad es que sí nos distanciamos bastante. Usted ha dicho que cuando el señor Yoder se iba de viaje por varios días, le encargaba el cuidado de su casa. ¿Por qué motivo sucedía eso? A ver, yo ya dije, nosotros éramos vecinos, compañeros de trabajo y yo era persona de confianza. Usted ha dicho que en el velorio del señor Yoder Zambrano apareció una señora que nunca la había visto diciendo que es la mujer. ¿Esa persona está presente en esta sala, en este momento? Sí, ¿Puede identificarla por su nombre? pues he llegado a saber que se llama Jimena Rojas. ¿Está absolutamente segura, teniendo en cuenta que está bajo juramento? Oh, objeción, Usted, señora. Fundamenta su objeción, señor abogado. Es una pregunta capciosa. Ya está induciéndose, ya se le tomó el juramento, señora jueza. Efectivamente es una pregunta destinada a inducir al error a la declarante, por lo que se califica como capciosa y se acepta la objeción. Reformule su pregunta, señor abogado. señora Ana, usted ha dicho que Yoder le encargaba el cuidado del gato. ¿No sería porque usted era su vecina más cercana, más próxima? Objeción, señora jueza. Fundamente su objeción, señor abogado. Esta pregunta está basada en una opinión, señora jueza. Efectivamente, es una pregunta que hipotética vendría a ser. La declarante no puede saber si qué pasaba por la mente del señor Yoder por encargarle el cuidado de su mascota. Reformule su pregunta, señor abogado.
No más repreguntas, señora jueza. Muy bien, doctor, así termina el ejercicio acerca de la prueba testimonial. Como podemos observar, el abogado de la parte actora falló al no indagar quién era la testigo Ana, ofrecida por los demandados, cuál fue la relación de la testiga con el presunto conviviente de la actora. En el Ecuador, la jurisprudencia ha ha podido hacer una distinción entre convivencia que da lugar a la unión de hecho y las simples relaciones sentimentales, que por sí, ante la ausencia de los requisitos legales, esto es una relación estable y monogámica por lo menos 2 años, no surte efectos de constituir un nuevo estado civil. Esto nos deja como enseñanza que la primera fuente de información es la persona que quien asume la defensa, después el círculo cercano de las partes procesales, que, como fueron el señor Pepe Granda, por ser el testigo de la actora, al no proporcionar la información exacta para probar la unión de hecho, se considera esto como una prueba poco confiable. A contrario censo de la declaración de la señora Ana Intriago, como testigo de los demandados que ha demostrado la verdad de los hechos expuestos, al ser compañera de trabajo y dar fe que iba a casa del señor Yode y que vivía solo y no conocía a la señora Jimena Rojas. Es verdad que en temas de familia, por la propia naturaleza de la materia, esto puede presentar dificultades adicionales por los efectos y desafectos, pero es deber del abogado indagarlos con la finalidad de construir una hipótesis del caso en forma eficiente. En este sentido, estimado profesor, esperamos haber cumplido a cabalidad con la tarea relacionada en el interrogatorio y contrainterrogatorio. Muchas gracias.